bienvenidos a un nuevo podcast de Conociendo el Cuerpo. En este episodio veremos lo que es la anatomía y fisiología del cuerpo humano. Así que si quieres aprender más acerca de este tema, quédate y aprendamos juntos. Comencemos teniendo presente que anatomía y fisiología consisten en dos cosas diferentes. La anatomía es una ciencia que estudia la estructura del cuerpo humano y la fisiología se encarga de conocer y analizar las funciones de este mismo. Existen 8 tipos de anatomías y el día de hoy iremos explicando cada una de ellas. La anatomía regional es un estudio anatómico en el cual se basa sobre regiones, partes o divisiones del cuerpo humano. La anatomía del desarrollo estudia las variaciones de las estructuras durante el desarrollo prenatal, perinatal y postnatal. También está la anatomía de superficie, que es el estudio clínico desde la visualización. La anatomía descriptiva analiza los apartados y sistemas del cuerpo humano. La anatomía patológica estudia los efectos de la enfermedad en estructuras del organismo. La anatomía radiológica se enfoca dentro de las imágenes médicas y permite el acercamiento a las estructuras. La anatomía topográfica es el estudio del cuerpo a partir de regiones. Y por último, la anatomía clínica, que es el estudio basado sobre regiones y sistemas para la solución de problemas clínicos. Ahora pasaremos a las posiciones anatómicas. La posición anatómica, que se emplea como posición de referencia para describir el sitio o dirección de las estructuras, es la más común para realizar algún estudio clínico de un paciente. Esta posición tiene 7 condicionamientos a seguir, los cuales son: 1. Estar de pie. 2. Cabeza erecta sin inclinación. 3. Ojos abiertos mirando al frente. 4. Miembros superiores extendidos a los lados del cuerpo. 5. Palmas de las manos hacia adelante. 6. Miembros inferiores extendidos y juntos. 7 y último, pies paralelos y talones semijuntos. Enseguida tenemos la posición goniométrica, que es la técnica de medición de los ángulos creados por la intersección de los ejes longitudinales de los huesos a nivel de las articulaciones. Y por último tenemos la posición funcional, que es aquella posición que adoptan las articulaciones naturalmente cuando están en reposo. Como siguiente tema pasaremos a la planimetría. La planimetría es la descripción de los planos imaginarios que sirven de referencia para dividir el cuerpo en diferentes zonas y facilitar su estudio. Dentro de la planimetría tenemos 3 tipos de planos anatómicos, así como sus movimientos y ejes. Empecemos con el primer plano, el plano frontal, que divide el cuerpo en mitad anterior y mitad posterior. Su eje es anteposterior. Sus movimientos son de abducción y abducción. Como siguiente plano tenemos el plano transversal, que divide el cuerpo en parte superior e inferior. Sus movimientos son de rotación interna y rotación externa. Su eje es longitudinal. Y por último tenemos el plano sagital. Su eje es transversal. Divide el cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. Sus movimientos se denominan flexiones y extensiones. Ahora explicaremos los tipos de movimiento. El movimiento de flexión se refiere a la doblez o disminución del ángulo entre dos huesos. El movimiento de extensión es el aumento del ángulo entre dos huesos. El movimiento de abducción es el movimiento del hueso hacia afuera de la línea media, y el de abducción es el movimiento del hueso hacia la línea media. El movimiento de rotación es el movimiento del hueso alrededor de un eje central. El plano de movimiento es perpendicular al eje. A todo movimiento conjunto realizado sobre un plano y eje se le llama circunducción. Estos planos son importantes porque nos sirven cuando deseamos analizar los movimientos
posición anatómica y localización de las múltiples estructuras y órganos que forman parte del individuo. Línea mediana, también conocida como línea media. Es una línea imaginaria. ¿Pero qué es la línea media? La línea media es una línea imaginaria en la mitad del cuerpo que lo divide en partes iguales, izquierda y derecha. En la mano la línea media la podemos encontrar en el tercer dedo y en el pie la línea media la podemos encontrar en el segundo dedo. Ahora veremos algunas de las terminologías más usadas en la anatomía. Superficial significa más cerca de la superficie del cuerpo. Profundo significa más lejos de la superficie del cuerpo. Lateral es una posición alejada de la línea del cuerpo. Por ejemplo, los brazos se encuentran laterales al pecho y las orejas se encuentran laterales a la cabeza. Medial. La orientación medial es una posición hacia la línea medial del cuerpo. Por ejemplo, los ojos se encuentran mediales a las orejas en la cabeza. Craneal. Parte del cráneo que aloja directamente el encéfalo y la porción facial comprende del resto de los huesos del cráneo. Caudal. Todas aquellas partes del cuerpo que se posicionan más lejos de la cabeza. Ventral. Se refiere a algo ocupado hacia la parte delantera del cuerpo y dorsal hacia la parte de atrás del cuerpo. Distal. Se refiere a sitios que se localizan lejos de un área específica, así casi siempre del centro del cuerpo. Proximal. Más cercano del centro o del punto de unión con el cuerpo, por ejemplo, el corazón. Palmar corresponde a la palma de la mano y volar parte superior de la mano. Plantar. El conjunto plantar se refiere a la planta del pie y dorsal la parte superior del pie. Todos estos términos son importantes de conocer porque facilitan la comprensión y localización de estructuras anatómicas para después asociarlas con su función, además de permitir la comunicación efectiva en diferentes aspectos que los involucran. Por último, explicaremos un poco acerca de las regiones anatómicas. Las regiones anatómicas del cuerpo humano están definidas por puntos de referencia, de estructuras que son evidentes y fáciles, palpables o visibles. Las regiones principales son la cabeza, el cuello, el tórax, abdomen, pelvis, extremidad superior y por último, extremidad inferior. A continuación explicaremos qué conforman las regiones de la cabeza y el cuello. La región de la cabeza está conformada por región frontal, parietal, occipital, temporal, auricular, región mastoidea, orbitaria, infraorbitaria, bucal, parótido, masseterina, cigomática, nasal, oral y por último, mentoniana. La cabeza consta del cráneo, que es el encargado de cerrar y proteger el cerebro. La cara es la porción anterior de la cabeza y está comprendida por ojos, nariz, boca, frente, mejillas y mentón. Y las regiones del cuello son las siguientes: trígono submandibular, carotidea, submental, región esternocleidomastoidea, fosa subclavicular menor, trígono homoclavicular y fosa subclavicular mayor. Ahora un pequeño corte en nuestro podcast. Ahora
Algunos datos interesantes. ¿Sabías que cada mano tiene 27 huesos y cada pie 26? Entre nuestros pies y manos tenemos 106 huesos, más de la mitad de huesos de todo el cuerpo. ¿Sabías que un recién nacido tiene cerca de 300 huesos? Pero al llegar a la edad adulta se tienen 206. Esto debido a la función de algunos huesos en el desarrollo. ¡Wow! Muy bien, regresamos del corte y explicaremos las regiones del tórax y el abdomen. El cuerpo tiene dos cavidades principales, dorsal y ventral, cada una subdividida en dos cavidades más pequeñas. Las cavidades abdominal y pélvica las llamaremos simplemente cavidad abdominopélvica. El tórax se encuentra formado por varios componentes. Esos son pared torácica, numerosas cavidades, vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos, órganos internos y mamas. En la parte del abdomen se encuentra la supraesternal, el esternocleidomastoideo, la supraclavicular, clavicular, deltoidea, anterior del brazo, exterior del brazo, interior y anterior del codo. El tórax está compuesto por articulación esternoclavicular y nasura yugular del esternón, manubrio del esternón, incisura clavicular del manubrio del esternón, articulación manubrio esternal, articulaciones esternocondrales, cuerpo del esternón y proceso xifoides del esternón. Esto se divide en lado superior, donde podemos encontrar la caja interior del músculo del diafragma, el lado derecho que alcanza la línea mamaria cerca del borde superior de la quinta costilla. El lado inferior es el estrecho superior de la pelvis inferior. El lado de adelante, enfrente y a los lados por los músculos abdominales. El lado de atrás se encuentra la columna vertebral, los músculos psoas menor, psoas mayor y el cuadrado lumbar. En la parte interna de la cavidad torácica están los pulmones, el pericardio, el corazón y los grandes vasos. Y en la cavidad abdominopélvica se encuentran los órganos que están por debajo del diafragma respiratorio, pero encima del diafragma urogenital, entre los que se incluyen riñones, estómago, intestino grueso y delgado, vaso, hígado, vesícula biliar, ovarios, útero y páncreas. En este mismo tema, el término parietal se refiere a las paredes de una cavidad. El abdomen también está dividido por el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. La pelvis se divide en dos regiones. La región superior, en relación con la parte superior de los huesos pélvicos y las vértebras lumbares inferiores, se llama pelvis mayor o pelvis falsa y se suele considerar parte del abdomen. La pelvis menor, también llamada pelvis verdadera, se relaciona con las partes inferiores de los coxales, el sacro y el coxis, y tiene una entrada y una salida. Haciendo un paréntesis, es importante conocer las regiones. Por ejemplo, en las regiones del tórax, las afecciones del sistema respiratorio es una de las más frecuentes, tanto en la infancia como en la edad adulta, en la solicitud de atención en los servicios médicos. Vamos a hablar un poco más de las líneas y las regiones del tórax. Hay que identificarlas porque permiten la localización topográfica de las alteraciones pleuropulmonares.
de tal manera que al ubicarla será posible el seguimiento de la secuencia ordenada de la exploración. Líneas del tórax. En la cara anterior del tórax se encuentra la medioesternal, que está ubicada en la parte media del esternón, desciende a lo largo de su eje y desde la fosa yugular hasta el apéndice xifoides. La línea paraesternal es el inicio en la articulación del esternoclavicular y sigue todo el borde esternal derecho e izquierdo. Por último, la línea media clavicular desciende a partir de la mitad de la distancia entre las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. En la pared torácica posterior podemos encontrar la línea axilar anterior. Esta baja verticalmente a partir del punto en el que el borde inferior del músculo pectoral mayor forma un ángulo con la pared lateral del tórax con el brazo horizontal. La parte anterior del tórax está limitada por ambas líneas axilares anteriores. En esta parte también tenemos la línea axilar media, en una vertical descendiente que parte del vértice de la axila. Por último, la línea axilar posterior desciende en dirección vertical desde el borde inferior del músculo gran dorsal con el brazo en posición horizontal. En la cara posterior del tórax está la línea vertebral. Es la vertical que sigue el trayecto de la apófisis espinosas de las vértebras. También están las líneas escapulares que pasan por el borde interior de cada una de las escápulas derecha e izquierda. Está la línea escapuloespinal horizontal que sigue la espina de la escápula, señala el cruce de la apófisis espinosa de la tercera vértebra dorsal y concluye en el punto de referencia del origen de las cisuras pulmonares. En la línea infraescapular también es una línea horizontal que pasa por la parte inferior de la escápula. Por último, la línea duodécima dorsal o basal corresponde al límite inferior del tórax. La línea traza con una horizontal a nivel de las duodécimas costillas derecha e izquierda. Esta línea se desplaza 2 a 3 centímetros durante la inspiración y expiración. Cara anterior del tórax. Está la región supraclavicular. Esta región está limitada por la clavícula, el borde superior del músculo trapecio y el posterior del esternocleidomastoideo. Esta región corresponde al vértice del pulmón, el cual sobresale de la clavícula, de 2 a 4 centímetros. Región supraesternal. Se limita por la parte superior de la horquilla esternal y el borde anterior de ambos músculos esternocleidomastoideos. Región infraclavicular. Sus límites incluyen al borde inferior de la clavícula, el superior de la tercera costilla, la línea medioesternal y la axilar anterior. Región mamaria es aquella que se encuentra en la intersección de la glándula mamaria y comprende el borde inferior de la región infraclavicular y por debajo por una horizontal a la altura de la sexta costilla. Después de conocer estas líneas y regiones del tórax, ya estamos preparados para iniciar el estudio de la exploración física del tórax. Muy bien. Para finalizar, sí fue un poco extenso el podcast el día de hoy. Recordemos que hablar de anatomía no es nada sencillo, pero es muy importante para aquellos que queremos relacionarnos y adentrarnos sobre todo al estudio del cuerpo humano. Sin más ni menos, me gustaría desear a todos los escucha un excelente fin de semana y mucho éxito. Yo me despido, esto fue Descubriendo el Cuerpo. Soy Paula de la Rosa y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.